Hola, buenos días. Hoy os traigo una comparativa entre dos modelos, pero son dos modelos de la casa Leatherman. En este caso, uno es el modelo Blast, que estuvo a la venta desde el año 2004 hasta el año 2012. Era el tope de gama, diríamos, o el más completo dentro de la gama Citel en tamaño de 4 pulgadas de cabeza. Y pasó a sustituirle el modelo Rebar, que es este que tenéis aquí y que empezó a venderse en el año 2012 y que continúa a día de hoy comercializándose. Bueno, en cuanto a características externas, la Blast pesa 198 gramos y la Rebar pesa 191 gramos. Es decir, la Rebar es exactamente 7 gramos más ligera. 7 gramos en este tipo de herramientas para mí es algo sinceramente despreciable. No podría decir que hay una diferencia notable de peso entre ellas porque realmente es muy pequeña. Por lo demás, exteriormente nos encontramos con que las dos tienen tecla de seguro. En el caso de la Blast, a mí me parece que está bastante mejor mecanizada, es más ancha, fácil de pulsar. Y en el caso de la Rebar, pues sobresale más y no me gusta mucho el tacto que tiene exterior en este caso. Aquí es casi imperceptible respecto al resto de la herramienta, sobresale poquito. Sigue siendo fácil de pulsar tanto con guantes como sin ellos. Y en el caso de la Blast, pues bueno, o sea, de la Rebar también se puede pulsar en cualquiera de los casos. Si os fijáis, hay un remache en la parte externa en la Rebar que no está presente en la Blast. Esto es debido a que la Blast tiene un sistema de ajuste por fricción. Veis que la cabeza está mecanizada, tiene las pistas hechas, estas cuñas hechas para el sistema de muelles de lengüeta que tenía la Wave, pero porque Blast y Wave comparten la misma cabeza o compartían la misma cabeza. Pero lo que actúa a la hora de retener la cabeza en el sitio es un sistema de fricción, porque esta rampa está tallada asimétricamente respecto al centro del eje y tiene una sección que es un poco elíptica y hace más fricción cuanto está en esta posición. De esa manera permite trabajar el alicate y queda ajustado haciendo de tope directamente sobre el chasis de acero. Vale, ese es el mecanismo, que es tipo old school, que nos encontramos en la Blast. Es el más simple y el que menos problemas da. Es sencillo y requiere de un ajuste bastante concreto entre la distancia de eje y el chasis, y que esté bien mecanizada la cabeza para que ajuste correctamente y haga la fricción y presión necesaria en el chasis del mango. Y luego nos encontramos con la Rebar. La Rebar posee dos muelles de lengüeta, que son las piezas que están remachadas, y sí utiliza estas rampas en cuña que están presentes en muchos más modelos de Leatherman, que sirve para que esos muelles con forma de lengüeta vayan haciendo presión sobre la rampa hasta que se encuentran en posición de abierto. El chasis sigue soportando la carga, ¿de acuerdo? Veis que tiene un talón tallado para que el chasis soporte la carga, pero en este caso lo que hace de rampa para aumentar la presión en posición abierto son esos muelles de lengüeta. Personalmente conozco varios casos de roturas de muelle de lengüeta, ya no solo en este modelo, sino en más modelos de la marca, y es algo que me hace pensar que, pese a que funciona correctamente, los muelles de lengüeta funcionan para mantener en posición abierta y en posición cerrado. Bueno, más que en posición cerrado, sobre todo trabajan exclusivamente en posición abierta cuando hacen ese efecto de cuña alrededor de esas rampas. Me lleva a pensar que, a pesar de que funciona, pues es un añadido mecánico más que no aporta realmente una mejora sustancial en el funcionamiento. Simplemente seguramente ahorre mecanizados o ajustes en la zona de la distancia del talón al eje y de la rigidez del chasis en esta zona. Ya veis que la Blast funciona muy bien, la Rebar también funciona, pero una tiene un añadido mecánico que la otra no posee. En el muelle del seguro ambas funcionan más o menos igual. Veis que al apretar ese muelle inferior cede para mantener tensión sobre esta pieza, que es la que encaja dentro de los talones de los usos, lo veis aquí, para sujetarlos en el sitio. Funciona exactamente igual en la Blast. Es el mismo sistema, es un muelle que lo que hace es retener esta pieza metálica hacia abajo, que es lo que bloquea los usos. Inconveniente de ambas dos es que en caso de que esta pieza de seguro salte, nos quedaríamos sin retención en los usos, en ese brazo del alicate, que ha pasado y es algo que pasa. Se cede el chasis, o se golpea, o se rompe el soporte del eje, y bueno, puede pasar. Si os fijáis, esta Leatherman Blast
es de segunda generación. Las de primera generación eran así. Veis que hay una diferencia en el cajado del chasis. La nueva tiene un cajado del chasis y un eje de seguro más grueso que no está presente en las primeras unidades. Se supone que se hizo este regrueso de eje precisamente para remediar o paliar esas roturas o salidas de esta pieza de tecla y que dejaba pues totalmente inútil uno de los brazos. Y vamos a compararla con la Rebar y os fijáis que si no tienen el mismo eje será muy parecido. Es decir, la evolución de las últimas Blast está presente en la Rebar, en la tecla de seguro. Aunque el mecanizado de la tecla de la Rebar me parece más burdo que el de la Blast. Entonces, en ese sentido, creo que hemos perdido un poco de calidad de acabados, porque esta no llega el tallado hasta el borde de la tecla, y en esta, pues sí, podemos apretar desde un borde, seguimos teniendo agarre, y en esta tenemos que irnos al centro y presionar ahí, porque el resto pues no tiene la misma superficie en toda la tecla. Vamos a ir a la cabeza del alicate. Dimensiones generales muy parecidas. Anchura de pieza muy parecida. Ahí tenéis, las dos cabezas son muy similares en cuanto a perfil general. Esta tiene un borde más neto, más digamos que cuadrado, y esta tiene las puntas más redondeadas. A mí esta me parece una pinza con más precisión y un contorno más adecuado para manejar en sitios delicados, y esta pues tiene un aspecto un poco más tosco y unos bordes pues eso más netos, unos bordes más vivos, diríamos. Si nos vamos a la zona del segrinado, nos vamos a encontrar con un segrinado muy fino y preciso en la Blast y un mecanizado más grueso y menos preciso en las puntas de la Rebar. Miento, o sea, eso es, de la Rebar, efectivamente. Las veis ahí, comparamos Rebar y Blast y os dais cuenta de que los mecanizados son diferentes. Bien, si hablamos ya de los cortantes, de los cortaalambres, la Rebar integra estas piezas desmontables, y la Blast lo que posee son los cortantes que poseía la Wave y que son de tipo cruzado, son propios de la herramienta, tiene una ranura para corte de alambre duro y funcionan muy bien y cortan con muchísima precisión. En caso de que yo cortando algo muy duro tuviese un problema y me guiase estos alicates, estos cortantes, la enviaría al servicio técnico, el servicio técnico me la repararía y me la enviaría a mí sin mayor coste que el del envío. En caso de que yo rompa estos cortantes, que ya puede pasar, tendría que reemplazarlos yo. Pero es que incluso hay casos en los que en vez de romperse el cortante, se parte el tornillo, quedando parte del tornillo encajado en la rosca, y nos encontraremos con la sorpresa de que no podemos repararla con el repuesto y tendremos que enviarla a la casa madre a reparar. Y el corte a mí personalmente no me parece tan limpio como con estos. En ese sentido, el instalar un cortaalambres reemplazable, para empezar, quita muchísimo material que se fresa en la cabeza del alicate para albergarlo. Se le añade un agujero roscado para poder instalarlo con el tornillo, y me parece sinceramente que entre estas dos cabezas esta me da menos problemas, y en caso de que me los dé, la reparación no corre a mi costa, corre a costa de la garantía, cosa que en caso de que le pasase algo a la cabeza en los cortalambres, sé que me las tengo que ingeniar para pagarlos yo, comprarlos yo y montarlos yo. Para mí el cortalambres reemplazable no es una ventaja, sinceramente. No aporta calidad a la pieza y lo único que hace es trasladarme a mí unos gastos de mantenimiento que en realidad no son míos, son de la empresa que fabrica la herramienta. Entonces, en ese sentido también, punto para la Blast. Voy a sacar los usos interiores de un brazo. Bueno, de hecho los voy a sacar todos, así los tengo ya extendidos y los vemos para contabilizarlos. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Muy bien. Vamos con la Blast. Aquí las tenemos. Vale.
Vamos allá. Bueno, si os fijáis, tenemos hoja lisa en las dos piezas. Bueno, básicamente las diferencias entre Blast y Rebar son las siguientes. En la Blast tenemos presentes unas tijeras que no están en la Rebar. En la Rebar tenemos un punzón que no está en la Blast. En la Blast tenemos un adaptador de puntas de precisión que no está presente en este. Y en este, en el Rebar tenemos presente esta hoja de corte perlado. Bien. Aquí yo encuentro que en este tengo una sola hoja de corte y en este tengo dos. Y en este añado un punzón que en este no poseo. Bien. Aquí tengo unas tijeras que no voy a tener en este y tengo un destornillador de precisión intercambiable que es Phillips y plano que no tengo en este. Ahí cada uno tiene que elegir lo que prefiere, pero hablando más de los usos, os puedo decir que prefiero esta configuración de usos a esta. Y os voy a explicar por qué poco a poco. En realidad, lo que ganamos en la Rebar es un punzón y una hoja de corte mixto, de filo perlado, perdón. Y no me parece una ganancia tan grande, y os voy a explicar por qué. Voy a comprar la hoja de corte de una con la hoja de corte de la otra. Y os recuerdo que la longitud de mangos es muy similar y vamos a comparar eje con eje la longitud de las hojas. ¿Lo veis, no? Puede parecer que la Blast le lleva un poco de longitud a la Rebar, pero es que también nos encontramos con esto, que es una pérdida de una longitud de filo preciosa y hace que cuando comparamos filo útil con filo útil nos encontramos con una diferencia muy notable a favor del antiguo modelo Blast. También es cierto que en el modelo Blast perdemos una hoja de filo perlado que sí está presente en esta, pero es que su hoja lisa es más capaz que esta. Y en contra de lo que nos encontramos a veces en otros modelos de la marca americana, el modelo perlado que tiene, de filo perlado que tiene la Rebar, pues es un filo con unas crestas un poco planas, con los valles bastante abiertos, que me parece que funciona peor que otros modelos de la casa, como pueden ser la Wave. La hoja perlada de la Wave me parece que corta mejor cuerdas sintéticas y cuerdas naturales que lo que las corta esta. Esta le cuesta más cortarlas. No es que funcione mal, es que simplemente otros perlados de la casa funcionan mejor que este. Entonces, creo que lo que ganamos, que es la hoja de filo perlado, me parece que no tiene la calidad que tienen otros modelos, y en la Blast creo que tenemos un filo liso largo, de calidad, y hace que, bueno, pues no sea tan necesario ese filo perlado. Otro detallito que también me parece digno de comentar es que no solo pasa con ese uso largo el hecho de que tengamos más longitud en uno que en otro. Y hablamos siempre, tenemos que recordar que los chasis son iguales. Ahí tenemos más longitud de sierra en el modelo antiguo que en el moderno. Y vamos a ir a la lima, que es el otro uso largo que tiene la Blast, y lo vamos a comparar con el otro uso que tiene la Rebar. En este caso, la misma lima. Comparamos. ¿Lo veis, no? Creo que no hace falta decir mucho más sobre ello. Vuelvo a repetir, este es el modelo antiguo. Y esta es la evolución. Vale. Voy a sacar otro uso, que también es interesante comentarlo, que en este caso es el destornillador plano pequeño. Y voy a compararlo con el destornillador plano pequeño presente en la Blast. Ahí los tenéis.
Hay una diferencia de tamaño, hay una diferencia de perfil a partir de la punta y personalmente he trabajado con los dos y os puedo decir que este tipo de perfil más largo y que continúa más o menos con el mismo ancho a lo largo del vástago es más fácil de introducir en regletas eléctricas, en huecos en los que tenemos tornillos confinados en un hueco cilíndrico, y hay sitios en los que directamente no entra, con lo cual su rango de uso se reduce respecto a la versión antigua. Sí es cierto que ganamos un punzón, que no está presente en el modelo Blast, pero a una mala se puede utilizar tanto el destornillador plano como la punta de la navaja para hacer un agujero, no sé, o sea, creo que lo que ganamos por un lado lo perdemos en muchos otros sitios. Es decir, la Blast tiene tijeras, tiene un adaptador de puntas de precisión que me permite ajustar electrónica, ajustar unas gafas. La Rebar tiene punzón, que no tenemos presente en la Blast, pero perdemos en longitud de sierra, en longitud de lima, en longitud de navaja, en perfil de destornillador pequeño, y nos ahorramos 7 gramos. No sé. La Blast suele tener bastante problema de movimiento de chasis, porque es simplemente el chasis de acero replegado. En el caso de la Blast, ese chasis replegado, que es más ancho, tiene una inserción interior de Citel, que es la que veis, que le da un perfil más cómodo cuando haces fuerza en él y hace que los mangos tengan menos huecos que le permitan esa oscilación. Y si coges una Blast y aprietas con ganas, y coges una Rebar y aprietas con ganas, estos perfiles de acero pues son más incómodos que los bordes de Citel, ya simplemente porque tienen más grosor y es de otro tipo de material. Si hablamos ya del perfil anatómico, ahí está claro que la Blast gana por goleada, porque tiene esas pequeñas y suaves dactileras que permiten acomodar los dedos, ya sea en un agarre adelantado, en un agarre atrasado para evitar que patine, y te permite un agarre muy bueno, cosa que no está presente en la Rebar. Entonces, a veces las casas nos venden mejoras o evoluciones y lo que hacen es vendernos algo que a ellos les resulta más barato de fabricar para sustituir algo a lo que ya no le estaban sacando tanto rendimiento económico. Sí es cierto que la gama Citel tuvo sus detractores porque no les parecía bien que una herramienta llevase un plástico. En este caso el plástico no da ninguna función estructural, simplemente hace de espaciador, diríamos. Y estamos hablando de Citel, no es cualquier plasticucho. Es un plástico de alta calidad reforzado con fibra de vidrio fabricado por la casa DuPont. Es decir, la calidad y durabilidad está totalmente garantizada en este modelo. Es un modelo para mí atemporal, prescinde de complejidades mecánicas que sí que han puesto en la Rebar, y para mí es básicamente la mejor multiusos de apertura y disposición de usos tipo old school que ha fabricado hasta el momento la casa Lederman. Alguien podría argumentar que bueno, que están las Super Tool a secas, que tenía sus carencias. Para la época cada una era muy revolucionaria, la Super Tool 200, la PST, todas son revolucionarias en su momento. Pero viendo el cómputo general de modelos y eligiendo algo para usar, es decir, para uso, quitándole el valor sentimental que pueda tener o el valor histórico que pueda tener dentro de la marca, la Blast es para mí la que tiene mejor rendimiento. Tan claro como que me gusta más el surtido de útiles interiores y que su rendimiento como alicate en cuanto a comodidad y disposición es mejor. Simplemente por eso. Ya no voy a hablar de precios, de posibilidad de encontrarlo, de valor histórico, no, voy a hablar simplemente de rendimiento neto. Si tengo que meterme algo al bolsillo, me meto esto. Y si tengo que ir a trabajo con él, me meto esto. ¿Por qué? Pues porque me resulta una mejor herramienta para mi trabajo, para mí. ¿Los motivos? Pues todos los que he expuesto. Gano longitud de sierra, gano longitud de lima, gano longitud de hoja de corte, el perfil del destornillador pequeño, que es una herramienta que sí que utilizo
bastante a menudo, está presente aquí. El destornillador Phillips es exactamente el mismo en los dos y permite colocar un adaptador de puntas que a su vez permite instalar puntas estándar. Sobre todo si nos vamos a el que comercializa Gerber para sus modelos, o el que comercializa Ganzo para sus modelos, o el que comercializa Lederman para todos los modelos que tienen ese tipo de destornillador de vástago cuadrangular. Cualquiera de los tres adaptadores me permite montar puntas estándar y me amplía el rango de trabajo de las dos herramientas. Pero a la hora de sujetarlas, utilizarlas y manejarlas, la Blast está por encima. Y en ese sentido, creo que la evolución no ha sido mejor, sinceramente. Alguien podría decir, ¿es tan buena la Blast como comenta todo el mundo? Pues no sé si será tan buena como comenta todo el mundo, pero desde luego es lo suficientemente buena como para que la Rebar, para mí, esté muy por debajo de la Blast. Así que simplemente os quería comparar una con otra porque sí es cierto que he puesto las dos en dos vídeos distintos, pero no las había puesto nunca frente a frente, como es el caso. Y me gustaría que por lo menos se le pudiese dar pues eso, visibilidad a las diferencias entre un modelo nuevo y un modelo antiguo. Yo creo que estamos en muchos sentidos yendo hacia atrás con la evolución de los nuevos modelos y de las nuevas tendencias. Es mi opinión personal, otras personas pueden pensar diferente, pueden pensar que la cabeza con cortaalambres intercambiables es muy buena para ellos por el trabajo que tienen. En mi caso, y con la experiencia que he tenido con ellos, me quedo con los modelos antiguos, por lo menos con entre estos dos. No tengo ninguna duda en elegir una Blast. Así que nada, sin más. Espero que os haya gustado.